La tuberculosis es una enfermedad tan conocida, pero la tuberculosis osteoarticular lamentablemente no se le da la importancia debida. Y en toda esta parte de América, desde la frontera de México con Estados Unidos hasta el sur de la Argentina, todavía hay mucha tuberculosis. Y la forma extraarticular, hay muchísimas. Es una enfermedad sin duda endémica, ¿no? Manifestación terciaria del foco basilar existente en el organismo. ¿Por qué terciario? Porque de la vía respiratoria pasa a la sangre y de ahí pasa a otros órganos, ¿no? Particularmente son los riñones, son los huesos, pueden ser las meninges, el intestino o la forma miliar que afecta a todo el organismo. Muy frecuente en niños y adultos jóvenes, ya saben, ya lo conocen a este señor, el bacilo de Koch, tipo humano. Esta enfermedad, a diferencia de la osteomielitis, se instala primero en las epífisis, donde produce grave destrucción de tejido. También puede afectar huesos planos, huesos cortos. Han debido escuchar hablar de la enfermedad de Pott, mal de Pott, ¿no? Los cuerpos vertebrales. Puede dejar a la persona incluso con paraplegia, lesiones neurológicas irreversibles. Cuando afecta a la diáfisis de los huesos largos, tiene la denominación de espina ventosa. Eso voy a dejar de tarea para la casa. ¿Qué quiere decir espina ventosa? Yo tengo algunas imágenes ahí que les voy a mostrar de la famosa espina ventosa. Bueno, entonces la vía de infección siempre es por vía hemática o linfática, ¿no? Desde el foco primario, que es la vía respiratoria, el pulmón particularmente. Inicialmente, clínicamente es inactivo, pues ahí está el bacilo, pero no se manifiesta. Tiene que haber también algún estímulo para que se manifieste. Y el estímulo puede ser un traumatismo, sobre todo en la articulación. ¿Sí? Cuando se hacen biopsias en personas así al azar, se encuentran bacilos en las articulaciones. Gente que no tiene ningún síntoma, se hacen en el transcurso de alguna cirugía de cadera, por ejemplo, para colocar una prótesis, una fractura. Si se toma una biopsia, se va a encontrar en un alto porcentaje de pacientes el bacilo, sin que tenga síntomas. Entonces, la primera expresión de la enfermedad se da bajo la denominación de sinovitis tuberculosa, ¿no? Un proceso inflamatorio sinovial muy parecido a lo que sucede en la artritis reumatoide, que ustedes ya han visto en reumatología. Aumento de volumen de la articulación, un dolor inicialmente agudo, después persistente, a veces disminuye bajo el efecto de algunos antiinflamatorios, el reposo hace que disminuya la inflamación y vuelve a aparecer. Desaparece y aparece. Es muy tortuosa el inicio de la enfermedad. Hay dos formas evolutivas claramente definidas de la tuberculosis osteoarticular. Y estas formas evolutivas, algunas de gravedad y otras no, van a depender de estos elementos. Las defensas que tenga el paciente, ¿no? La inmunidad. Depende de la virulencia del bacilo y de ciertos factores agravantes. Pues, si el paciente está mal nutrido, si es un paciente drogadicto, con diabetes, VIH, etcétera, etcétera. Entonces, depende también del uso que se le da a la articulación. Una articulación que trabaja intensamente, obreros que trabajan con cosas pesadas en la espalda y tal, evidentemente el pronóstico va a ser malo. Entonces, una de las formas evolutivas se llama forma granulomatosa proliferativa. En cierto modo es de relativo buen pronóstico, ¿okay? Porque hay proliferación de tejido. O sea, más que destrucción, hay proliferación. Se caracteriza por la presencia de tubérculos, es exactamente igual que lo que sucede en la tuberculosis pulmonar, ustedes ya han visto, exudación fibrinosa en los fondos de sacos sinoviales, en las articulaciones. Hay predominio en la reproducción celular, eso hace que sea de buen pronóstico, más que destrucción. Sin embargo, los tubérculos a su vez evolucionan bajo estas condiciones. Una, que es la más favorable,
es cuando el tubérculo desaparece o queda enquistado y no da más síntomas, nunca más. Y la otra forma desfavorable es cuando los tubérculos proliferan, se van asociando unos tubérculos a otros y se produce la típica caseificación, que no es otra cosa que un proceso de destrucción, que infiltra en los huesos esponjosos, sobre todo en los extremos de los huesos. En el hombro esto es característico y en la rodilla también. La imagen radiológica clásica de esta fase de infiltración y caseificación se conoce como caries ósea. Así como hay caries dental, caries ósea. Y este tejido destruido se va desprendiendo dentro de la articulación. Esa puede ser, digamos, la forma de hacer un diagnóstico precoz de la tuberculosis. Se llaman cuerpos riciformes, tienen la forma de arroz, pero microscópico, ¿no? Pequeños fragmentitos de hueso que se van sedimentando en la articulación, si vale el término. Las caries óseas son lesiones en sacabocados, por si acaso, en las márgenes de la articulación, tienen una evolución lenta, poco agresiva, particularmente en el hombro, como les decía hace un momento. La segunda forma de evolución de la tuberculosis osteoarticular se llama forma caseosa o necrótica, mal pronóstico. Si el paciente está con las defensas muy bajas y no tiene condiciones, pues entonces va a ir por esta vía. Forma muy agresiva, predomina la osteolisis, la destrucción, hay fibrosis en la médula, infiltraciones linfocitarias, frecuente en adultos. Esta forma es más en adultos mayores, en los ancianitos. Estos son los segmentos más comprometidos, por si acaso. La rodilla en el 80% de los casos. La cadera sigue en frecuencia, la famosa coxartritis tuberculosa, que mucho se confunde con la enfermedad de Pertes que les he mencionado hace un momento. En la enfermedad de Pertes es solo la cabeza la que se destruye. En esta es toda la cadera, incluye el acetato. La columna, mal de Pot o espondilitis tuberculosa, muy frecuente. Hay zonas endémicas, particularmente en el África, donde la columna está en primer lugar, con más del 80%. Sacroiliacas también. La sacroileitis tuberculosa es bastante común. En muñeca y mano, una forma de sinovitis muy parecida a la artritis reumatoide. Fíjense que yo he visto muchos casos de pacientes que han estado tratados por artritis reumatoide con los signos muy parecidos a los de la artritis reumatoide, cuando en realidad era tuberculosis. Hombro, codo y tobillo, en ese orden, ¿sí? En ese orden. ¿Qué más? Ahí tengo un caso para mostrarles, un chico judío y muchacho de 17 años de edad. Estos son los tobillos, por si acaso. Este es el normal y este está completamente deformado, ¿no? Apareció de la noche a la mañana así deformado, aumento de volumen, calor, dolor y tal. Y cuando se vio también tenía en la mano, miren, un engrosamiento en la muñeca. Aquí tenía una fístula que había cerrado momentáneamente porque después continuaba supurando. El momento de hacer la cirugía hemos encontrado este tejido sinovial. Esto es parte del túnel del carpo en la palma de la mano, de la muñeca, por si acaso. Aquí este elemento amarillo que ven aquí es el nervio mediano. Estaba completamente comprimido por la proliferación de tejido sinovial. Esta es una típica sinovitis tuberculosa. Y en el pie tenía algo parecido. ¿Ya? Entonces hay otras formas de presentación que hacen confundir con la osteomielitis que hemos visto, bacteriana, sobre todo en las formas diafisarias. Y estas son tres ubicaciones características. La trocanteritis tuberculosa en la cadera, la espina ventosa que compromete falanges y metacarpianos, huesos largos, y la osteomielitis tuberculosa del calcáneo. Estas son algunas de las tres ubicaciones más características, digamos, de la tuberculosis. Las manifestaciones generales ustedes conocen, como en cualquier cuadro tuberculoso, el verte araullo,
es decaimiento, pérdida de peso, anorexia, sudoración nocturna, esto es pregunta de examen, elevación de la temperatura en las tardes, en las mañanas no hay fiebre, en las tardes sí. Doutor Pereira, essa sintomatologia dá por conta do pulmonar ou é por conta de... También de la extrapulmonar. Todas las formas de extrapulmonar da eso. Síntomas precoces, locales, en el periodo de invasión. Dolor continuo o paroxístico, obviamente en la zona afectada. Se exacerba el dolor con el movimiento, predominio nocturno. Paciente casi no duerme, pues en la noche despierta con el dolor siempre. Eso también es característico, perdón. Entonces, predominio nocturno, ¿no? Hace la diferencia con los otros dolores musculoesqueléticos que más bien disminuyen en la noche. Hay hipersensibilidad local, aumento de volumen por la sinovitis, el derrame articular. Cuando es extraarticular, se produce esto, el absceso frío, signo de Calot se llama. Por favor, revisen un poco la literatura acerca del signo de Calot. Absceso frío porque no hay bacteria, es estéril, pues. Es estéril. Contracturas musculares, limitación, atrofia muscular, cojera, claudicación, mancar, ¿no? Todo eso hay. Doutor, es muy parecido con síndrome de Rett, ¿no? Muy parecido, exactamente. Síntomas tardíos en el periodo de estado, deformaciones que se van acentuando, dolor intenso, articulaciones voluminosas, parecen muñecos los pacientes en la fase tardía. Y luego un intento de regeneración en los huesos, regeneran muchos de ellos pero mal, mejora el estado general, mejora el apetito, disminuye el dolor, pero quedan cicatrices y actitudes y posturas viciosas. Ahí está el laboratorio. Esto yo tengo entendido de que ustedes ya conocen cuál es la secuencia que se debe seguir para llegar al diagnóstico, ¿no? Vaciloscopía, cultivo, rayos X de tórax, y finalmente la biopsia de tejido sinovial, los de tejido óseo. ¿Qué más? La biopsia. Esta es la imagen de la caries ósea en la articulación del hombro, ¿no? Una destrucción de casi toda la cabeza. Ahí está una osteomielitis diafisaria en la tibia. Miren estas imágenes aquí en este hueso, en el útero, y aquí también en el peroné, y ahí está una falange. A esto le llamamos espina ventosa, por si acaso. Pero quisiera que revisen qué quiere decir en sí la espina ventosa. Y ahí está una articulación afectada por tuberculosis. Este es el tobillo. Era un tobillo, ya no es más. Ya no hay articulación, ¿no? Completamente destruida la articulación. Ese chico judío que les mencioné, una gamografía o centellografía que nos muestra la imagen de infección en toda la región donde hay que hacer limpieza, pues. Entonces, el pronóstico depende de cuán precoz sea el diagnóstico. Mientras más rápido el diagnóstico, más favorable el pronóstico. Depende del tratamiento también. En buenas manos, con seguridad va bien. Depende de la edad del paciente. En los extremos de la vida, mal pronóstico. Depende de si existen otros focos activos. Puede haber también una nefritis tuberculosa, una meningitis, qué sé yo, cosas muy complicadas. Favorable al cabo de los 18 a 24 meses. Es decir, si el cuadro ha mejorado entre los 18 y 24 meses, ese paciente va a ir bien. Pero si no ha mejorado, si no hay indicios de mejoría, pronóstico malo. ¿Cuáles son las complicaciones? Los abscesos fríos, las fístulas, infecciones secundarias, diseminación, compromiso de las vísceras abdominales o intratorácicas. En el tratamiento, los pilares fundamentales, como en todas las formas de tuberculosis, una buena alimentación, reposo. A veces hay que internar a los pacientes, es la única forma de tenerlos quietos y bien alimentados. Casi siempre es gente pobre, ¿no?, que vive en hacinamiento, en un cuarto está toda la familia, hasta la suegra duerme ahí. Inmovilidad de la articulación,
quimioterapia, antibiótico-terapia específica. Ustedes ya conocen el esquema de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De los medicamentos que se utilizan, y la cirugía, pues, que pueden ser varias cosas o una sola: artrotomía, drenaje quirúrgico, fistulectomía, secuestrectomía, otra vez, sinovectomía, artrodesis, hay que soldar la articulación cuando ya está muy destruida, reemplazos articulares, prótesis, corrección de deformidades e incluso las amputaciones en último caso. Es lo único que va a ir a mejorar el cuadro. Eso sería todo.